Es muy popular. Pobre, no creía además. Sí, sí. Bueno, la tesis se denomina hegemonía y castigo del terrorismo global, en el caso de Estados Unidos, y originalmente la pretensión de la tesis al inicio de pues para acceder al posgrado y el proyecto que presenté tenía que ver justo con la disposición al centro del, digamos, el sistema de naciones, de una prisión, la de Guantánamo específicamente, que me sugería un montón de cosas, sobre todo a propósito de otras situaciones que yo venía investigando en relación con los propios Estados Unidos, de su sistema penitenciario. Entonces, más bien asumía yo que era una suerte de extrapolación de una serie de consideraciones que ellos mantienen al interior, una suerte de ingeniería social y de control de la pobreza y las disidencias. En el camino, por supuesto, eso se fue modificando, porque fue encontrando que, sobre todo coincidiendo en este punto con la última opinión que formuló el doctor en algún momento de los coloquios, que el problema de Guantánamo justo tenía que ver con el problema de la guerra en general. Entonces, a partir de ello, la hipótesis giró en torno a discernir el modo en el que Guantánamo expresaba el despliegue de la hegemonía de los Estados Unidos en el siglo XXI, la última manifestación, la manifestación más acabada, y encontrar el modo en el que ésta se manifestaba, por supuesto. De ahí, en ese aspecto específico, traté de encontrar las conexiones entre la manera en que se estructura la soberanía estadounidense, su poder global, a propósito de la serie también de transformaciones que acontecen después de la caída del bloque socialista y que suponen la ampliación de su derecho al uso de la fuerza. Que no solamente su derecho al uso de la fuerza es una modificación sustancial en términos constitucionales, toda vez que no solamente Estados Unidos recurre a la posibilidad del terrorismo para juzgar sobre disidencias internas o externas. En el caso de Estados Unidos es sintomático, creo yo, por las características de su sistema militar y político, y sobre todo por el alcance global del mismo. Pero después del 2001 encontramos que China, por ejemplo, se suma, entre otras cosas por la situación de las minorías étnicas, con las musulmanas específicamente, los rusos, en el caso de Chechenia, también se suman, un poco dando cuenta, creo yo, de un mecanismo que podemos encontrar en el ejercicio de poder en general en términos contemporáneos. Ahí particularmente me interesaba ver cómo Estados Unidos ejemplificaba o ejemplifica, sirve como una suerte de paradigma del modo en el que este poder se ejerce hoy en día en las condiciones técnicas, militares y científicas que caracterizan nuestra situación. De ese modo, el primer capítulo consideré obligado a analizar, y porque a propósito se centraba, insisto, de Guantánamo y del 11 de septiembre, el 11 de septiembre como un acontecimiento iniciático en términos, digamos que en los que imponía una suerte de condiciones no vistas en cuanto a la disposición autoritaria de los Estados Unidos, pero también en cuanto al despliegue de su poder. En la medida en que, ya lo analizaremos supongo más adelante, en la orden militar del 2001, después de que es atacado Estados Unidos y declara la guerra en contra del terror, dirá que todos los extranjeros, no lo dice de ese modo, dice todos los ciudadanos no americanos, devienen sus enemigos. Eso me parece un cambio sustantivo en cuanto a su política específicamente, y sobre todo en cuanto a la ampliación de ese derecho a la fuerza, que ya venía ampliándose sobre todo después de la caída del bloque y en relación con acontecimientos tan dispares como la intervención humanitaria en Kosovo, en Serbia, en el 99, que además se realiza bajo la óptica del multilateralismo, y eventualmente, digamos, la culminación sería este 11 de septiembre en el que Estados Unidos decide que puede hacer del mundo un gran campo de batalla, y de todos los ciudadanos que no sean ciudadanos americanos, sus enemigos. ¿Qué sería el resultado final de donde Guantánamo adquiriría una connotación, yo utilizo el adjetivo, probablemente no sea muy académico, pero sí siniestro, por lo menos, ¿no? En cuanto a los alcances efectivos de esa guerra? Porque por otra parte, la pregunta que me formulaba, y que muchos se han formulado, por supuesto, no soy el primero que lo hizo, es qué implicaciones tiene declarar la guerra a una cosa como el terror, que es una entidad abstracta, cuando menos tangible en la medida en la que podamos quizá abordar las emociones o un cierto estado de ánimo, pero que de cualquier forma nos obliga a preguntarnos en ese sentido cómo podemos diferenciar, entre otras cosas,
entre terror, miedo, pánico, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la precisión de esta guerra. Entonces, de ese modo, la tesis gira en torno a la guerra en contra del terror y hacia el final, el modo en el que la guerra en sí misma, como esa actividad concebida por el barón von Clausewitz, una suerte de duelo entre iguales, se transforma definitivamente, porque además es una transformación de un siglo, ¿no? O sea, que atestiguamos desde que en el campo de Ypres, en 1911, en la Primera Guerra Mundial, ahora no tengo bien la fecha, se bombardea con gases a los enemigos, hasta que en el 2001 Estados Unidos decide que ni los talibanes, ni los musulmanes, ni nadie que sea considerado terrorista puede ser considerado como parte de la comunidad de naciones, y entonces nos colocamos en un estado de excepción, o los exceptuamos de la ley internacional. La hipótesis hacia el final, entonces, se modifica sustantivamente y deviene, insisto, o se estructura en torno a esa transformación de la guerra, esa transformación que tiene lugar, insisto, en el transcurso de un siglo y que supone la anulación gradual y progresiva de esos términos en los que Clausewitz se figuraba esa guerra entre dos iguales, entre dos contendientes que podían ser considerados no solamente simétricamente semejantes, sino moralmente también. Y digo simétricamente en términos técnicos, solamente por cuanto podían acceder a los mismos medios de destructividad. Entonces, ya hacia el desarrollo de la tesis comprende 4 capítulos, el primero de ellos gira en torno, voy a utilizar un término que pudiera parecer repelente a los de mis jurados, de construcción, la construcción de la noción de terrorismo, de terror, y el uso político que se le da. Por ahí, en uno de los epígrafes, me volví fan de Carl Schmitt en el transcurso de la tesis, que es inevitable, ¿no? Cito un epígrafe en latino, dice, es soberano quien decide sobre la gramática. Justamente me parece que el primer capítulo gira en torno a esa decisión sobre la gramática, es decir, sobre la semántica del Pentágono que se imprime más mediáticamente a la opinión pública y de pronto todos terminamos considerando que el terrorista es todo aquel que actúa aleatoriamente y en condiciones de azarosidad, básicamente. Pero también este primer capítulo gira en torno a encontrar las contradicciones, la matriz civilizacional y sobre todo de superioridad moral que asume Estados Unidos en esta guerra contra el terror. Creo que ahí definitivamente coincido en el voto que proporcionó el doctor Tulio Bracho, que básicamente tiene que ver con una guerra imperial y la estructuración. Digo, sin ir más lejos y quizás pareciendo escandaloso, ¿no? Esto me recuerda El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y aquella sociedad internacional para la supresión de las costumbres salvajes, ¿no? O sea, todo el discurso de Estados Unidos en este primer capítulo sobre el terrorismo se realiza sobre esa diferencia que existe entre